Hola hermanos, ¿cómo están? Como pueden ver, tenemos aquí una pila de libros muy buenos que les queremos recomendar. Vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos para aquellos que dicen, hey, en este tiempo de la cuarentena quiero leer algo, pero no quiero leer cualquier cosa, quiero leer libros buenos. Así que, ¿por qué no empezamos hablando de este libro que dice Hábitos de Gracia de David Mathis, que se escribe así, como pueden ver aquí el libro? Pastor, ¿por qué nos recomienda este libro? Bueno, primero quiero decir que no todos los libros que se dicen cristianos son buenos, bíblicos o útiles. Hay libros que son muy malos, muy peligrosos. Y por eso queremos que veas estos libros que estamos recomendando. No son los únicos libros buenos, pero son algunos. Este de Hábitos de Gracia, de David Mathis, es un libro muy práctico y sin embargo es bastante profundo bíblicamente. Y básicamente la persona que va a leer este libro quiere lograr mejorar en sus disciplinas espirituales de orar, de leer la Biblia, de ayunar, de meditar en la palabra, y va a ver cómo puede crecer en esos hábitos de una forma que glorifica a Dios y que Dios comienza a obrar o a proveer gracia en su vida para hacerle crecer espiritualmente. Hermano Will, Confesiones de San Agustín de Hipona. Sí, la verdad, Confesiones es un libro muy edificante que si ustedes quieren entender algo de uno de los padres de la iglesia más influyentes, el teólogo quizá más influyente en la teología, menos el apóstol Pablo, quizá Agustín puede ser el teólogo más influyente. Y eso habla de su vida personal, de su vida devocional con el Señor. Habla de algunos pecados que él tuvo de corazón. Habla de su búsqueda de Dios. Y la verdad es un libro que nos va a edificar mucho. Y creo que podemos identificarnos con él, aunque sea de hace más de 1500 años atrás. Podemos identificarnos con él en todas las luchas que tenía en su búsqueda de Dios. Y podemos aprender mucho de su vida devocional. Si alguien me pregunta a mí cuál es mi libro favorito, aparte de la Biblia, de todos los libros que conozco, es Las Confesiones de San Agustín. San Agustín es mi autor favorito. Él vivió como 300, 400 años después de Cristo, así que es muy, muy antiguo. Pero este libro específicamente es mi libro favorito entre todos los libros que he leído. Así que vale la pena que lo lea, que lo compre y que lo lea muchas veces, ¿no? Yo lo he leído varias veces. También habías mencionado anteriormente del mismo autor, San Agustín, La Ciudad de Dios, ¿verdad? Sí. También. Un libro más largo. Pero ahora que hay tiempo. Gálatas para ti, de Timothy Keller, esta versión de poema y la coalición por el Evangelio. Este libro es muy fácil de leer, yo lo leí, es el que nos regalaron en la iglesia. Pero es muy profundo, está muy bueno. Así que también ya que lo puso por ahí, agárrelo otra vez y póngase a leerlo, hermano. Y otro que también estaban leyendo las mujeres virtuosas en su clase es este que dice Mentiras que las mujeres creen, por Nancy DeMoss. Así que, hermanas, les animamos a que si no terminaron de leer el libro, esta es la oportunidad tal vez en el que pueden terminar de leerlo. Si no lo han empezado, también comiéncelo. No sé si tienes copias, ¿alguna hermana que no haya agarrado uno? No. Okay, bueno. Amazon. De venta en Amazon. Pastor, que dice Biografías de Grandes Cristianos por Orlando Boyer. Ese es un libro que yo traigo desde Venezuela. Es uno de los libros que yo he disfrutado más y que he leído más. Está escrito, hay muchos libros de biografías cristianas, pero este libro específicamente se enfoca en la vida espiritual y las lecciones espirituales que podemos aprender de estas personas. Las biografías que pone son muy cortas, así que son fáciles de leer. Y el enfoque más que todo es en la oración, la vida de oración de ellos. La verdad está escrito de una manera muy, muy llamativa, entretenida, poderosa, espiritual. Y definitivamente lo he leído y lo sigo leyendo muchas veces y lo sigo usando para enseñanzas, sermones y diferentes cosas. Sí. Todas las biografías son muy buenas, muy edificantes. Leímos en la escuela la de George Mueller y realmente leer cómo vivían los cristianos su vida espiritual y en casa es una bendición. Así que aquí tenemos esta es otra biografía, ¿verdad? Sí. La vida de Adoniram Judson se llama Odisea en Birmania. Háblanos de este libro, pastor. Sí,
Bueno, Adoniram Judson es básicamente como que el primer misionero de la Convención Bautista del Sur, algo así. Este libro lo quiero recomendar para las personas que, de la iglesia que están apasionadas por las misiones. Entonces yo sé que hay muchos hermanos que aman las misiones, que tienen una pasión por las misiones. Ese libro es un gran libro para meditar en cómo viven los misioneros, cuáles son los riesgos que han tomado y sobre todo antes, cuando no existían las misiones modernas, cómo se hacían esas misiones y todo lo que sufrieron. La verdad que es un libro que tienes que prepararte para llorar mucho porque sufrió muchísimo este hombre, pero es de mucha bendición. Will, no desperdicies tu vida y Deseando a Dios de John Piper. Como dijimos, cualquier libro de John Piper que leas es bueno, así que empecemos con Cuando no deseas a Dios. Sí, la verdad, John Piper quizá puede ser el autor moderno más influyente en mi vida personal. Cuando estaba en la prepa comencé a leer libros de John Piper y cuando leí ese primer libro, No desperdicies tu vida, ese primer libro que leí, básicamente libro cristiano fuera de la Biblia, y me fue de mucha edificación y me confrontó, y vi que comenzó con una historia de una pareja jubilada que estaba coleccionando caracoles en la playa en su jubilación, y eso era como el fin de toda la vida. Ellos trabajaron toda su vida para ese momento, y John Piper comenta que wow, qué tragedia, qué desperdicio de una vida. Y la verdad, en ese momento, después de leer el libro, yo tomé la decisión. Yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir para mi jubilación, yo no quiero vivir 40 años ahorrando dinero para tener una jubilación agradable solamente. Y Dios confrontó y también me ayudó a ver mi propósito de vida, que es glorificar a Dios. El otro libro, Cuando no deseo a Dios, un libro muy, muy bueno porque nosotros nos podemos identificar con ese título. Hay momentos en los que no deseamos a Dios, con nuestros afectos, con nuestras emociones. Hay momentos en los que nos sentimos lejos de Dios, y eso se ve en todos los salmos. Hay salmistas que se sentían muy lejos de Dios. Es una experiencia de alguien del pueblo de Dios desde el principio. Y John Piper presenta una forma cristiana de lidiar con este sentimiento, de buscar a Dios, de buscar la gracia de Dios, y saber que Dios está cerca de nosotros. Como dice el Salmo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Es ese diálogo interno que debemos tener con nuestra alma. Es de mucha edificación. Sí, así que Cuando no desea a Dios y No desperdicie su vida, ambos de John Piper. Otro autor que es parecido también a John Piper, que es muy bueno, mucho de lo que escribe, es Randy Alcorn. Este es uno de sus libros más grandes, se llama El cielo. Y en Randy Alcorn nos ayuda a meditar una perspectiva bíblica de cómo va a ser el cielo. Ahora, algo que tienes que tener en mente es que hay muy pocos libros modernos sobre el cielo que sean bíblicos. La mayoría de los libros que vas a encontrar en las librerías cristianas sobre el cielo son... no los compres, no los leas. Son inventos, sueños, visiones... Fue a dar un tour ahí al cielo. Sí, gente que quiere hacerse famosa. Él está meditando en la Biblia y en la doctrina del cielo bíblicamente, y es un autor muy confiable de sana doctrina, así que por eso lo recomendamos. El cielo, de Randy Alcorn. Victoria sobre el pecado y la tentación. John Owen, el mero. Quizás es el libro más difícil de leer por el estilo de escritura. Es muy denso. ¿Qué quiere decir denso? Que en un párrafo puede tener para meditar toda la semana, ¿no? Porque hay tanto en ese párrafo, teología, Biblia, él usa también a veces el griego. El punto es, quizá es uno de los libros sobre el tema de cómo vencer el pecado y la tentación, más valiosos de la historia del cristianismo. Así que si tú estás pasando por enredado en algún pecado, cautivado en algún pecado, este es el mejor momento para leer este libro, vencer el pecado, entender cómo funciona y alejarte de la tentación. Y John Owen te va a enseñar paso por paso cómo hacer eso. Por último, de los que tenemos aquí en la mesa, Teología Sistemática de Wayne Grudem. Aunque el libro se ve muy grande,
Sí, Wayne Grudem es un autor, probablemente el mejor escritor de teología sistemática que hay, que hace que conceptos muy complicados y difíciles de la Biblia, él te los pone fáciles de entender, como un lenguaje muy accesible y sin embargo profundo. ¿Pero qué es teología sistemática? Teología sistemática, Will. Teología sistemática es qué enseña la Biblia acerca de un tema en particular de la Biblia, de todo lo que dice la Biblia. O sea, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia que habla de, por ejemplo, de Dios, o de Cristo, o del Espíritu Santo. Y yo quiero que ustedes compren este libro tanto que les voy a dar algunos contenidos. Capítulos, algunos nombres de algunos capítulos que son como por preguntas. Por ejemplo, ¿te has preguntado qué significa el bautismo y la llenura del Espíritu Santo? Pues aquí hay un capítulo de eso. ¿Qué significa la santificación? Aquí hay un capítulo de eso. ¿Cómo entendemos la muerte? ¿A dónde nos vamos cuando morimos? Aquí hay un capítulo de eso. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuáles son los dones espirituales? La cena del Señor. ¿Qué es la regeneración? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Cómo entendemos la cruz? ¿Qué son los milagros? ¿Pueden suceder milagros hoy? ¿Qué es la oración? ¿Cómo podemos orar mejor? ¿Cuáles son los ángeles? ¿Quién es Satanás? ¿Los demonios? ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es el pecado? Vamos a entender mejor la Biblia, la inerrancia de la Biblia. Podemos tener pruebas de que Dios existe o no. En fin, esos son algunos ejemplos de todo lo que pueden aprender en este libro, capítulo por capítulo. Y realmente la razón por la que teología sistemática de Wayne Grudem es la más vendida de las teologías sistemáticas es porque es muy práctica, no es un libro académico que solo los eruditos pueden entender, como dijo el pastor, son preguntas muy prácticas que te llevan a adorar a Dios. Ese es el enfoque de él, que al final del día tú puedas adorar más a Dios, y los capítulos son cortitos, no estamos diciendo tienes que leerlo en una sola sentada, pero por ejemplo el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, un capítulo cortito, así que lo recomendamos también. Y bueno, ya por último, blogs. Igual que con los libros, no todos los blogs son buenos, pero aquí tenemos unos: Soldados de Jesucristo, Coalición por el Evangelio. Para las mujeres está el de Aviva Nuestros Corazones, Mujer Verdadera, y por si quieren también leerlo, las damas. ¿Y qué otra cosa? Ya sacó Ligonier unos libros para niños, tal vez en otro momento también hablemos específicamente de libros para niños. Así que... ¿algunas palabras finales acerca de estos? Ponte a leer, libros. ponte a leer. A veces si dices no tengo dinero, quizás te podemos regalar un libro, y si no tienes dinero y no tienes cómo tener un libro, también puedes ir a internet y buscar esos blogs de Coalición por el Evangelio, Soldados de Jesucristo, Mujer Verdadera, Aviva Nuestros Corazones. Así que, pues, ponte a leer, ponte a orar, ponte a leer la Biblia más que todo, y bueno, aprovecha el tiempo. Sí, hermano, hagamos uso de los libros que nos ha dado el Señor. O sea, una frase que he escuchado de varias personas que dice que debemos leer buenos libros, pero debemos nadar en la Biblia. Que esos libros nos lleven más y más a la Biblia, profundizar en la Biblia. Si nos alejan la Biblia, no lean el libro. Sí. Qué bueno, Will. Sí. Prioridad en la Biblia, y después, cuando tenga tiempo, estos libros. Gracias, hermanos.